muchachos, bienvenidos a otro episodio de su libro de electricidad marina en español. Estamos en el capítulo 6 y hoy vamos a continuar con el tema del alternador, una de las fuentes de carga más importantes para los bancos de baterías, el alternador. Y bueno, en este episodio lo vamos a dividir en dos secciones. En la primera parte vamos a entender cómo funciona el alternador, qué es lo que pasa dentro del alternador, ¿Qué pasa en la primera etapa donde producimos corriente alterna? ¿Cómo se produce esa corriente alterna? ¿Cuál es el fenómeno de los electroimanes y la corona y cómo se produce? Y luego vamos a coger esa corriente alterna y la vamos a rectificar en corriente directa con un puente de diodos, con un pequeño rectificador. Y luego esa corriente que ya es DC, la pasamos por un regulador de voltaje para que lo que salga siempre sea constante. Vamos a aprender que en un alternador para una batería de 12 voltios, vamos a tener un voltaje de salida entre 13.5 y 14.2 voltios, y para uno de 24 voltios también vamos a aprender el rango de salida. Bueno, eso lo vamos a aprender en la primera parte de este episodio. Ok, muchachos, vamos a ver esta primera parte que preparé con mucho cariño, explicando qué pasa adentro del alternador, cómo funciona el alternador y qué es lo que tiene adentro. ¿Cómo este aparatico produce energía? ¿Cómo se llama este aparato? Alternador. El alternador. Él produce primero corriente alterna, alternador, y luego la rectifica y la vuelve DC, el mismo aparato. Sí. Hay botes, como los outboard, que ellos en el volante con unos imanes que tienen el rotor y en el stator, produce corriente alterna. Así es. Y luego la pasa por una panelita que se llama el rectificador y le da corriente DC al harness del motor. Así mismo. Bueno muchachos, entonces póngale cuidado. Un genio llegó y dijo, yo voy a hacer algo más inteligente. Él al final del día lo que quiere hacer es esto. El que se inventó el alternador llegó y dijo, no, esto me parece espectacular, haberme encontrado esta magia de producir corriente. Entonces llegó y dijo, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer hartas bobinas, y que esta bobina venga aquí, y que esta bobina venga aquí, y que venga aquí, y que venga aquí, y voy a hacer como una corona. ¿Sí me entienden? Como una corona. Y al final, y en el centro, voy a poner un rotor. Miren lo inteligente de este hombre. Llegó y dijo, voy a poner un rotor aquí en el centro, y a este rotor le voy a poner pedacitos positivos y pedacitos negativos, y va a decir, estos van a ser positivos, 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 y estos otros van a ser negativos, negativos, negativos. Va a haber un positivo y un negativo, un positivo y un negativo. Ahora le digo cómo hizo esa construcción para tener esos imanes. Y se los voy a poner a una polea y se los conecto a la bicicleta y pongo a mis hijos a montar en bicicleta. Y mientras este rotor se esté moviendo, estos imanes enfrente de estos coils, ¿qué voy a producir aquí? Corriente alterna. Y bingo, tengo corriente alterna. Pero mire lo que hizo. Para llegar a esto hizo lo siguiente. Llegó y dijo, mire, yo ya tengo mi varilla a la cual le metí el coil en el centro. ¿Se acuerdan? Y la volví Magnética. imán, la volví magneto. Positivos a un lado y negativos al otro. Y este hombre muy inteligente dijo, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a traer dos arandelas metálicas gordas. Dos arandelas metálicas así como esta, así de grandes. Y la pongo, la sueldo, una arandela la sueldo aquí, y otra arandela la sueldo aquí, en la parte positiva y una en la negativa, ¿me entienden? Sí. Y a las arandelas cogió con una cegueta y les cortó pedacitos de esta manera, y le sacó estos bocados, y le sacó este bocado, y le quedó la arandela con bocados. ¿Estamos? Y puso una arandela aquí y otra aquí con bocados, con cortes.
Y llegó y cogió con unos alicates y le dobló este y le dobló este y quedó así. Esta era positiva y esta era negativa. Y las dobló. El coil quedó en la mitad. Los positivos aquí, un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Míralo. Un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Mira la arandela gorda aquí y la otra arandela. Y las dobló. Las dobló. ¿Sí me entienden? Y el coil, mira el coil allá en la mitad, chicos. ¿Sí lo ven? Pero el tipo fue mucho más inteligente. Llegó y dijo, pero ese coil, para que las arandelas se mantengan positivas y negativas, tengo que mantenerlo energizado. Ah, digo, yo soy muy inteligente. Entonces, cuando doblan las arandelas, cuando yo sueldo esta arandela a este lado, ¿cómo se me vuelve esta arandela? Negativa. ¿Y esta? Positiva. Y las dobló. Y entonces cuando las dobla, esta queda así. Y la otra, cuando la dobla, queda así y entra acá, y entra acá, y entra acá. Y ahí queda el positivo y negativo, positivo y negativo. ¿Les gusta, chicos? Bueno, y el coil quedó en la mitad. Y llegó y dijo, bueno, pero este eje va a estar girando. Y yo necesito que el coil reciba corriente girando. Entonces el hombre muy inteligente dijo, voy a poner 2 arandelas de plástico aquí. 2 arandelas de plástico dura, plástico, plástico, plástico. Y otra aquí, plástico, plástico. En plástico. Y dijo, y le voy a soldar 2 anillos de cobre a las arandelas. Un anillo de cobre aquí encima, cubriendo esta. Y otro anillo de cobre encima de esta, cubriendo la otra. Es decir, si yo lo miro de frente, voy a tener el eje de hierro, la arandela de plástico azul y el anillo de cobre alrededor, en cobre. ¿Qué es esto? Y esos anillos se llaman slip rings en inglés. Y el hombre dijo, yo le hago un huequito, un taladrito aquí y otro taladrito aquí. Y paso este alambre aquí por este huequito y se lo sueldo a esta. Y paso el alambre de este otro aquí a este y se lo sueldo a esta. Y ya las 2 arandelas, y soy más inteligente. El cepillo. Se inventó 2 escobillas de carbono. Y dijo, yo le pongo una escobilla de carbono tocando con un resortico aquí, y le pongo otra escobilla de cobre aquí con otro resortico, y este va a ser mi cable negativo y este va a ser mi cable positivo, que los voy a llevar al ignition switch, al switch de encendido, ¿se acuerdan? Y cuando yo le doy switch de encendido le mando positivo y negativo, y entonces en el otro lado tengo la polea, y esa polea tiene una correa y va conectada al cigüeñal del motor. Entonces cuando esto está girando y yo activo el switch, le mando corriente a los magnetos, le mando corriente al coil y creo los magnetos, y los magnetos empiezan a girar enfrente de los coils y produzco corriente alterna. Bueno, pero ese genio llegó y dijo, no, chévere, pero ese genio ahí se inventó, fue un generador. Ahí generó corriente. Un generador. Llegó y dijo, bueno, pero yo quiero cargar baterías. Entonces descubrió que si él organiza unos diodos, ¿sabe cuál es la función de los diodos? Dejan una dirección, pero bloquean la otra. Entonces el hombre se inventó ponerlos el uno mirando para acá, el otro mirando para acá, el otro mirando para acá. Se inventó que si pone 4 diodos como en un rombo, enfrentados, y después le pone un capacitor y una resistencia, usted rectifica esta corriente y la deja derechita. Y ese se llama el puente de diodos o el bridge of diodes. Ahora les traigo uno. Este aparatico, si yo le conecto aquí y aquí corriente alterna, neutral y hot, en el diagonal me sale DC. Él tiene adentro los diodos y un capacitor y un resistor. Este se llama un bridge of diodes. Entonces el hombre llegó y dijo, después de esto, lo que me sale aquí, esa se la voy a meter a este puentecito de diodos que tiene 4 paticas,
dos paticas para AC y tiene otras dos paticas para DC. DC, una para positivo y una para negativo, y una para hot y otra para neutral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el hombre muy inteligentemente llegó y dijo, esta patica se la vengo y se la pongo aquí, y esta patica vengo y se la pongo aquí, y entonces de este positivo me va a salir el positivo de DC, y de este me va a salir el negativo de DC. Y bingo finito, porque el hombre llegó y dijo, este va a ser el positivo de salida y el negativo va a estar aquí en el bloque, en el housing. Entonces entre este y este sacó DC. Y se acabó. Este es el alternador, muchachos. Este es el alternador. Este es el alternador que ustedes tienen en su carro. Ok, muchachos, espero que les haya gustado esa primera parte del tema de los alternadores. Ya lo entendimos, ya vimos cómo sale la corriente directa, ¿verdad? Muy interesante, ¿no? Qué importante que es la excitación en un alternador. Si no hay buena excitación, los imanes no son fuertes, y si los electroimanes no son fuertes, entonces cuando él está rotando y las cargas que saltan a la corona no son suficientemente fuertes, entonces el voltaje de salida es muy pobre y lo que tenemos es un voltaje bajo. Bueno, pues ya nos quedó claro, entendemos cómo funciona el alternador adentro.